confiar en alguien que no ves es bien complicado. Y por eso muchos de repente nos cuesta creer. Y la iglesia, como dije, se instituyó para un motivo, para algo grande, algo increíble, aprender a ser diferentes, aprender a formar familia, una familia verdadera, donde desaparezcan malos entendidos, donde aprendamos a amarnos los unos a los otros, como Jesús nos amó, como dijo ahí en Juan 15, versículo 12, ¿verdad? Para que todo el mundo, así como yo los he amado, ustedes deben de amarse, ustedes deben de unirse. Y finalmente, lo más increíble es vivir en el cielo. Esa es la familia, esa es la iglesia. Gente que se ama, gente que podemos confiar, que podemos ayudarnos unos a los otros. Pero desgraciadamente eso, a veces traemos muchos prejuicios, muchas cosas que traemos de otro lado del mundo, y para cambiar nos cuesta muchísimo. Tenemos tendencias de aislarnos, tenemos tendencias de envidiar inclusive, tenemos tendencia de guardarnos reservas en nuestro corazón, tenemos tendencias a no ser verdaderos, y precisamente por eso es esta clase, hermano. Esta clase se llama Los falsos maestros, su condenación. Seguimos con segunda de Pedro, porque en esta carta de segunda de Pedro el apóstol Pedro declara una situación urgente en la iglesia, ya lo habíamos comentado, una situación que le preocupaba incluso al apóstol, incluso más que la propia persecución que ya habían tenido, que es narrada en Primera de Pedro, que ya lo leímos el mes pasado, y era precisamente la división interna, el que la gente no estuviera dispuesta a conocer a Dios, a verificar que lo que se le enseñaba era algo verdadero. Y había doctrinas que se estaban inmiscuyendo por aquí, por allá. Entonces ya la persecución ya no era tan importante como resolver las divisiones internas, las diferentes ideas. Unos decían que Jesús ya no iba a regresar, otros decían algunos ya empezaban a comentar que es el principio del gnosticismo, que ni siquiera Jesús era humano. Entonces, todo este tipo de cosas se estaban filtrando. Hoy vamos a hablar de 4 cosas. Voy a compartir, perdón, aquí pantalla. Ok, vamos a hablar de 4 cosas hoy. Vamos a hablar de precisamente cómo Jesús, cómo a través de Pedro, cómo Dios a través de Pedro nos advierte que vendrán falsos maestros, nos advierte cuál es la motivación de esos falsos maestros, cómo nosotros incluso vamos a ver que podemos ser esos falsos maestros y que va a haber un juicio inevitable de Dios, pero que también Dios tiene misericordia. Esos son los 4 puntos: la advertencia que vendrán falsos maestros, la motivación de esos falsos maestros, que va a venir un juicio inevitable y que va a haber lo más increíble, misericordia a los obedientes. Y vamos a ver qué tanto nos atañe a nosotros, qué tanto es importante para nosotros, la Iglesia de Cristo Tepic, aquí en el 2020, ¿verdad? Y vamos a empezar en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, del 1 al 2, en la advertencia. Dice, pero en Israel también hubo muchos falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor que los compró. Eso provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Entonces, hermanos, hay una advertencia clara de que habrá falsos profetas, ¿verdad? Hay una advertencia clara. La palabra profeta, recordemos que significa vidente, inspirado por Dios, o bien persona que ve a través de los ojos de Dios. Eso es lo que significa profeta, vidente, alguien que está inspirado, que ve lo que Dios está viendo. Pero dice que hay una advertencia clara que habrá falsos profetas. Y hoy hay también falsos profetas, como los hubo en aquel tiempo, ¿verdad? Personas que dirán que hablan la verdad, pero dice que será un mensaje falso y habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas
¿Cómo notas una mala enseñanza? Hay dos maneras. Primero, cuando escuchas algo que tú sabes que está bien y escuchas un mensaje que no va conforme a lo que tú sabes que está bien. Y eso, hermanos, es una advertencia para todos nosotros, porque si no estamos leyendo las escrituras profundamente, de repente nos podemos creer toda clase de cuentos si no tenemos una disciplina. Pero la otra que es lo incluso más importante o conlleva a la primera, es que tú estés, que la vida esté siendo completamente diferente al mensaje que tú estás dando. Es decir, que nuestra vida, que nuestra de ser no esté conforme lo que estamos enseñando. Eso también obviamente es falso. Es un mensaje falso porque está sustentado en una vida falsa. No podemos decir que creemos la verdad y vivimos mentiras o lejos de la verdad. No podemos, no puede ser eso, ¿verdad? Dice otra escritura, en Mateo 24:11 dice, y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Eso estaba pasando en ese tiempo. Hermanos, ahora también. Entonces es una tristeza porque está repitiéndose. La herejía no, entonces, como dijimos, no solo es un mensaje, sino de repente algo que no estamos viviendo bien. Dice en el 2 Timoteo 4, versículo 3, dice, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueven por oír. Pues por un lado estamos llenos de religiones falsas, por un lado hoy día hay un montón los testigos de Jehová, los mismos catolicismo, muchas enseñanzas raras, hasta los mismos evangélicos hay diferentes maneras de pensar, cómo se mueve el Espíritu Santo, el famoso evangelio de la prosperidad y tantas cosas que aún en la iglesia se ha infiltrado también. Pero por otro lado, nuestro estilo de vida, hermanos, no es un estilo realmente de fe y de compasión por los demás. Esa es la parte más tremenda que Pedro quería tocar y que hoy que necesitamos reflexionar en nuestra iglesia. La vida que llevamos, vidas apasionadas por evangelizar, por enfocados en la misión, vidas que tal vez la vida es desafiante, la economía, los retos de salud, pero que estemos dependiendo del Espíritu Santo. Ayer hablaba yo, el lunes hablaba con los líderes y comparábamos, hermano, un barco de velas con respecto a un barco de remos. Un barco, a lo mejor lo has visto, un barco de velas es movido por el viento, ¿te acuerdas? Y un barco de remos es movido exactamente por remos, por hombres. Y a veces nosotros nos acostumbramos a hacer un barco de remos porque los remos son con las fuerzas del hombre. Y los barcos que eran jalados por remos normalmente eran esclavos. Cuando se cansaban, los quitaban y hasta los tiraban, los mataban. Y el que sigue. Y a veces nosotros nos cansamos en la vida de tanto estar peleando y queriendo ser espirituales, pero humanamente hablando. Y nos cansamos, hermanos. Busquen vidas cansadas, vidas sin mucho fruto, incluso vidas que están frustradas por no lograr el crecimiento espiritual. Pero a diferencia del barco de velas, movido por el viento, dice la escritura que el espíritu es como el viento, que no sabe uno de dónde viene ni a dónde va. Y cuando un barco de velas está movido por el viento, a veces hasta es más rápido. Solamente sí, tienes que hacer el trabajo de colocar las velas para captar el viento. Y ese es el espíritu. Cuando nosotros dependemos de Dios, es dejar que el viento nos lleve, dejar que el espíritu nos lleve, que el espíritu nos eduque, que el espíritu nos construya. Pero como tenemos esta tendencia a que nuestras fuerzas sean las que dirijan, entonces
terminamos escuchando cosas falsas, terminamos escuchando por nuestros propios malos deseos, terminamos escuchando falsos maestros que dice aquí, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Entonces necesitamos, hermanos, recapacitar como iglesia y pensar si estamos viviendo según nuestra conveniencia o confiando en Dios. Estamos viviendo el Evangelio, mostrando esa confianza en nuestra vida, porque la gente se está muriendo. Muchachos, lo acabamos de escuchar. La gente se está perdiendo. Y nosotros, muchos inmiscuidos en nuestras dificultades, en nuestras necesidades personales y teniendo incluso situaciones en nuestras relaciones. Yo quiero, hermano, comentarte algo que es algo que está pasando en nuestra iglesia y que yo también he cometido ese error. A veces por discipulado, a veces por ayudar a otros hermanos, comentamos el que necesitan, este hermano necesita cambiar, estamos discipulando, le estamos ayudando, pero a veces, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de otras personas, tenemos que tener más ética, tenemos que tener mucho cuidado de cuando hablamos de otro hermano, tenemos que tener cuidado, sobre todo si no está presente, tenemos que tener mucho cuidado de hablar mal de él o de ella. Tenemos que amar como Jesús ama. Que si vamos a cubrir una necesidad, como lo hemos hablado muchas veces, digamos, mire hermano, necesito hablar contigo por esto y por esto. Y si vamos a hablar con el hablado, que seamos muy sensatos para hacerlo. Y yo, hermano, a veces he caído en ese error de repente de estar por ayudar, de tratar una situación para ayudar, pero que no se toma bien. Y hermanos, hablar de unos de otros no está bien. Y necesitamos corregir, necesitamos arrepentirnos, necesitamos valorarnos más, hablar más de nuestras virtudes, porque hermanos, ustedes son increíbles, o sea, cada uno tiene, por algo Dios dio su vida, porque cada uno de nosotros tenemos talentos, tenemos virtudes, tenemos cosas que dar. Levantemos más nuestras virtudes y si hay necesidades, pues tratémoslas, claro, pero sí tengamos cuidado de repente cuando hablamos de otra persona, que sea con mucha gracia, que sea con mucha bendición, que no sea para juzgar. A veces a lo mejor no es la intención, pero se escucha crítica, se escucha que estamos juzgando, eso no debe ser. Debemos de amar a nuestros hermanos. Si yo te has sentido lastimado de algún comentario que yo he hecho, ven y dime, perdóname, perdón, aquí delante de la iglesia lo menciono. Con mi intención de ayudar, de servirte, pero yo quisiera que no hubiera de ningún tipo de comentarios hirientes de unos a otros. Quizá, como dije, no es la intención, quizá no ha sido tu intención, pero sí cuidemos el corazón unos a otros. Amén, hermanos. Cuando hay ese tipo de cosas, de repente hay división, se pierde la confianza y no está bien. Entonces, hermanos, por eso es importante que acudamos a esta advertencia que el apóstol Pablo está haciendo. Cuidado, va a llegar el tiempo en que van a venir falsos maestros. Va a llegar el tiempo en que la gente no va a soportar falsa enseñanza, no va a soportar sana enseñanza. Dice aquí una sólida y sana enseñanza. Y entonces nuestras vidas, como no alcanzan a dar o no sentimos que damos el ancho, empezamos a ceder al pecado, empezamos a ceder a, a al descanso espiritual. Pero hermanos, cuando estás cerca de Dios, créeme, o sea, hay que acudir a las disciplinas espirituales, pero es una bendición cuando estás cerca de Dios y puedes sentir su presencia y las fuerzas para poder seguir adelante e incluso ayudar a otros. Amén. Entonces, es muy importante esto. ¿Cuál es el resultado de los falsos maestros? El resultado de que la religión nominal se ha relajado, pues mucha gente ya no cree, como dice aquí la escritura. Mucha gente ya no va a creer, dice, hablarán mal del camino inclusive, hablarán mal del camino de la verdad.
Entonces, dice aquí la escritura que muchos se dejaron llevar por su inmoralidad. Entonces, hermanos, cuando empezamos a ceder al pecado, empezamos poco a poquito a ceder a uno y a otro pecado y cada vez escalar más. Hay muchos que lo hacen también y ya se derrotaron o se cansaron de luchar. No, muchachos, porque estamos luchando con remos, con nuestras fuerzas. Entonces, acudamos, veamos esta advertencia que el apóstol Pedro nos está haciendo. ¿Ok? Cuidado con las faltas de enseñanzas. Hay que conocer la escritura. Como dije, daremos algunos tópicos interesantes, pero hermanos, a mí de repente me da tristeza que cuando doy algo de doctrina, incluso pasaba en el salón, de repente la gente se aburre, ¿no? Eso no interesa tanto, pero es bien importante la doctrina, el realmente entender el mensaje a profundidad. El siguiente punto, precisamente, que el apóstol habló es de la motivación. La motivación donde precisamente nos lleva a decidir bien o a decidir mal. Y esto es desde Adán y Eva, desde de lo más básico. Dice aquí en 2 de Pedro 2, versículo 3, desde lo más básico de la condición natural del hombre. Tenemos que tener cuidado, somos mal motivados por naturaleza. Dice, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, la destrucción no tardará en llegar. Entonces, ¿por qué es fácil de repente terminar viviendo una vida falsa? ¿Por qué de repente empezar con mucha fuerza, con mucha fe y de repente bajar nuestras expectativas? Porque nos engaña rápidamente la vida fácil. Es más fácil, obviamente, descansar o no tener tantas convicciones, porque el esfuerzo tal vez es mayor. Entonces, y de repente el corazón nos hace pensar que estamos bien. Dice en Jeremías 17:9, el corazón es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Nos damos cuenta, hermanos, qué tan importante entender que si nos engañamos, qué vida vamos a llevar, qué destino vamos a tener. Es fácil acomodarnos, pues no pasa nada, entonces puedo seguir mi vida igual. O no tengo tantas expectativas, pues ya vendrá algo diferente en nuestra relación, ¿no? En nuestra devoción a Dios, en nuestra santidad, en nuestra pureza y en nuestra rectitud, y obviamente en nuestro evangelismo y en nuestra vida en los demás. Hay una tendencia muy natural, como dije, desde Adán y Eva, a querer ser Dios, ¿verdad? Llevar el control mismo, dárselo a Dios. Pagamos consecuencias de eso. Nos cansamos, nos estamos. En 1 Timoteo 6:15 dice, 6:5, perdón, 1 Timoteo 6:5, dice, individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar su misión a busca la conveniencia personal. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Siempre es lo que te va a evaluar. Piensa, cada vez que tomes una decisión, piensa si es por tu conveniencia, porque quieres ganar tú, porque quieres eh, sacar ventaja de una relación, de ayudar a otros. Y a veces por eso somos inseguros, porque la inseguridad es orgullo. ¿Por qué? Porque queremos sobresalir o porque nos intimida a los demás. Y cuando entre más confiamos en Dios, más seguros vamos a ser. Porque estamos confiando en nosotros, acá teniendo a nosotros, y todo empieza a girar alrededor nuestro en vez de alrededor nuestro. Entonces es muy importante que entendamos esto. Dice, siempre causando problemas. Mente corrompida, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecer. ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué quieres ser sumiso a Dios? ¿Por amor o porque de repente nos conviene? Porque no nos está yendo bien en la vida.
Al principio eso está bien porque Dios usa eso para llevarnos a Él. Pero después tenemos que crecer, tenemos que purificar nuestros motivos, tenemos que amar a Dios, tenemos que ser agradecidos, tenemos que entregar nuestro corazón. Por eso a veces nos cuesta desprendernos de lo que es nuestro. Y una de las cosas, hermanos, es la ofrenda. Una de las cosas que nos cuesta desprendernos es de nuestros recursos, porque no estamos con todo. Y eso revela, hermanos, nuestra motivación. Si realmente confiamos, amamos a Dios y estamos dependiendo de Él en nuestras ofrendas o volvemos al punto de nuestra relación. Entonces, hermanos, si nosotros queremos dar y servir a los demás, también queremos amar y queremos convertir a nuestra familia. Hoy hemos perdido a una persona y hay dolor en una familia. Necesitamos tener urgencia por convertir a nuestros familiares, convertir, dar el evangelio, hablar de Dios y vivirlo con esa pasión. ¿Recuerdas? Yo me animó un montón a escuchar a este Raúl de la Barca, cómo predicó la semana pasada, ¿te acuerdas? Hermanos apasionados, hermanos sencillos, hermanos que están en un rancho, pero están apasionados y con un montón de pruebas, pero unidos, siendo una familia, amándose, no criticándose, ayudándose los unos a los otros. Hermanos, yo creo que nuestra iglesia va para allá, es así. Aquí yo sé que nos amamos, pero también sé que a veces nos relajamos. No nos relajemos, hermanos. El número 3 es el juicio. Y eso es algo, hermanos, que no debemos olvidar. Dios nos perdonó y Dios nos amó, pero también va a haber un juicio. En 2 de Pedro 2, versículo 4, dice así: pues Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de las fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. Por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Entonces, hermanos, es precisamente lo que a veces no creemos. Y a veces tenemos advertencias por muchos lados y nos creer que habrá un juicio y que pagaremos las consecuencias de lo que hemos hecho o de lo que hicimos. Dice la Biblia que si no perdonó al mundo antiguo, ¿por qué nos va a perdonar a nosotros? Si no valoramos un mensaje como el que tenemos. Y aquí nos da 3 ejemplos, ¿verdad? Ángeles que pecaron, arrojados al infierno. En infierno, la palabra infierno es una palabra griega, más bien es la palabra tártaro, o tártaro, que significa prisión de oscuridad. Cuando alguien fallece, hermanos, y es complicado esto, es complicado porque muchos no lo queremos creer y es doloroso. Pero cuando alguien muere, no va directamente al cielo o va directamente al infierno, ¿no? Hay una palabra precisamente, hay una zona intermedia, que es el tártaro o el paraíso, que es donde ya está descansada la gente. No hay un purgatorio. Y eso hablamos alguna vez, hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Es tártaros, es prisión de oscuridad. Y ángeles dice que pecaron, fueron arrojados allí. El mundo antiguo, ¿verdad? Que dice cuando en los tiempos de Noé, que fueron por el diluvio. Y el otro, número 3, Sodoma y Gomorra. En común todos tenían conciencia de Dios, todos tenían la conciencia de que había un Dios, pero no hicieron caso. Hermanos, ya son muchas señales, ¿no creen? La pandemia, el clima. ¿Escuchaste que hay 5 huracanes en Estados Unidos? O sea, ¿cuándo veías eso? Lluvia en el desierto.
¿Escucharon? ¿Alguien escuchó esto? Que en Sudán, en Sudán es un país de Sudáfrica, de África, es un país africano, Sudán, está al lado del río Nilo, y es un país desértico. Y hoy, ve las noticias, buscan en el internet, Sudán se inundó de los, creo que son 18 municipios, 17 están inundados. Hay mucha gente, más de 100 muertos, y, o sea, ese tipo de cosas, hermanos, ¿dónde lo escuchábamos? ¿Dónde? Entonces tenemos que entender que hay señales, que va a haber un juicio, que nuestro corazón es malo, que necesitamos introspección, necesitamos meternos a nuestro corazón, saber nuestra motivación, y necesitamos ir, y ya somos, ya está la advertencia. Reflexionemos en los motivos que tenemos y reflexionemos en que Dios no quiere el juicio, pero va a haberlo, va a haberlo. Y el número 4, que es lo más increíble, la misericordia de Dios. La misericordia, hermanos, es lo más especial porque quiere decir que tenemos oportunidad. Dice aquí en 2 de Pedro 2, versículo 7. Dice, pero Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es. Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Entonces, hermanos, lo más increíble es que no tenemos por qué quedarnos así. Dios nos ofrece una salida, nos ofrece una salida. Podemos tomarla, no seamos duros. Podemos tomarla si queremos arrepentirnos de cómo estamos caminando ante Él y volver a Él. Ser una iglesia que sea viva, que esté unida, que adore a Dios y que busquemos en nuestra conducta, en nuestra disciplina, estar bien con nuestras esposas, no tener doble vida, ser lo más transparente posible, tratar lo que necesitamos tratar de nuestro carácter, buscar en las escrituras, buscar ayuda, cómo cambiar esta área de mi vida que no he podido cambiar. Estoy luchando con inmoralidad, estoy luchando con mi pureza, o estoy luchando con mi carácter, o estoy luchando con egoísmo, o eh, eh, no estoy siendo honesto, o estoy desenfocado. Todo eso hay que tratarlo, hermano. Y mira a quién mencionan aquí, a Lot. ¿Te acuerdas que hemos estudiado de Lot? Lot se distrajo. Obviamente entre Lot y Abraham había mucha diferencia de fe. Abraham tuvo una fe increíble, pero sin embargo, mira cómo habla Pedro aquí de Lot. Dice que era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Mucho de lo que a él le pasó fueron consecuencias de sus distracciones. Y aún así, mira cómo es tratado, con misericordia. Es tratado con gracia, porque al final Lot recompuso el camino. Desgraciadamente su familia no. Su esposa quedó como estatua de sal, ¿recuerdan? Y dejó todas sus propiedades, perdió todo lo que tenía, como nosotros a veces pagamos consecuencias de nuestros errores. Pero finalmente Lot fue perdonado, finalmente Lot fue salvado. Por eso aquí dice en el versículo 9, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. O sea, hermanos, si Dios rescató a Lot, a pesar de sus equivocaciones, a pesar de su error, de irse ahí a meter casi casi al pecado con Sodoma y Gomorra, viviendo junto a él, y lo perdonó, es capaz de perdonarnos a nosotros, pero con una condición. Dice, dice, a los que viven en obediencia. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos obedecer, que necesitamos tomar en serio el cristianismo. Somos una iglesia pequeña, hermano, una iglesia de misioneros, pero tú te sientes misionero. Una iglesia que está pensando en la misión todo el tiempo. Una iglesia que está confiando
en Dios en todas sus necesidades personales, de trabajo, de, de, de economía, de salud, que inclusive en las pérdidas confiando. Yo aprecio en gran manera, estoy impresionado de la fe de Elsa, nuestra hermana Elsa. Y ahorita acaba de ser hermano. Y ella, en medio del dolor, ella decidió que. Entonces, hermanos, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Qué tipo de fe estamos teniendo? Entonces, ánimo, ¿no? Porque esto es increíble. Porque precisamente, como dice el título de los falsos maestros, va a haber condenación. Si enseñamos mal o si vivimos mal, va a haber condenación. Pero también va a haber gracia si nosotros nos arrepentimos. Si nosotros decidimos vivir bien. Si nosotros tenemos mucho cuidado con nuestras conciencias. Hermanos, despertemos nuestra conciencia. Busquemos ser sensibles. ¿Cómo es nuestra conducta y cómo nos estamos conduciendo contra los demás? No seamos ligeros. Ya no vivamos la vida ligera. Vamos a levantarnos como la iglesia, hermano. En tu casa, en tu ejemplo, en tu disciplina, en tu relación con Dios, en todo, sé muy sensible, despierta tu conciencia y que Dios esté con nosotros. Vamos a terminar en Hechos 4, versículo 11. Dice, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dice, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Esta es la promesa increíble para toda la historia de la humanidad. Jesús, que se refiere a las escrituras, ahí está la demostración. Entendamos, comprendamos. La gente se sigue muriendo a nuestra derecha, a nuestra izquierda. Nuestra familia sigue sufriendo. ¿Hasta cuándo vamos a poder? Vamos a enseñarnos en el Espíritu. Y hermanos, nuestra iglesia es una iglesia compuesta de humanos, somos pecadores, pero venimos a amar a Dios y a corregirnos en amor unos a los otros. Entonces, hermanos, vayamos y aceptemos esta salvación que Cristo nos está ofreciendo. Que tal vez mañana no amanezcamos, hoy una persona no amaneció. Y hay dolor, y yo creo que ese dolor lo podemos sentir todos. Pero ¿qué tal si mañana eres tú? ¿Qué tal si mañana soy yo? Entonces, muchachos, vamos a seguir